Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este nuevo mate jurídico, como nos gusta llamarlo. Muy contento de volver a tener acá al doctor Marcelo Fernando Arroyos con nosotros en este tema tan espectacular que eligió para poder aprenderlos nuevamente con él, ¿no? Antes de comenzar este mate jurídico, como siempre, les voy a pedir permiso para que los salude el presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, que como siempre y tan amablemente nos viene acompañando siempre en estos mates, y que estamos eternamente agradecidos de que así sea y de su compromiso para que los colegas puedan seguir capacitándose y, como dice él, que siempre se lo robo, sean mejores abogados. Así que les paso con el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo para que salude al disertante y a los colegas presentes. Bebe, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos los colegas que están participando. Muchas gracias, Alejandra, por tu generosidad de siempre invitarme a darle este saludo a todas las actividades académicas que está realizando el foro, las muchísimas actividades, estos mates jurídicos. También quiero mandar un fuerte abrazo a mi amigo, el doctor Marcelo Arroyo, gran académico y gran abogado litigante. Es muy importante que los abogados litigantes expresen, principalmente a los jóvenes abogados, las experiencias de lo que es el litigio, que a veces se distancia tanto, ¿no?, de la parte dogmática. Entonces, bueno, que Marcelo Arroyo, que todos conocemos, que alguna vez nos hemos cruzado en algún juicio y siempre os perdí en mi caso, ¿no?, esté dando a los abogados sus experiencias, sus conocimientos en un tema tan sensible como siempre es el derecho laboral, ¿no? Este derecho que tiene que proteger a los trabajadores y que muchas veces, por figuras como las que hoy va a hablar Marcelo, se van desvirtuando esa protección. Así que a todos los abogados, abrazarlos y felicitarlos por el compromiso que tienen con ser mejores abogados, y que esta pandemia, como bien dijiste vos, cuando termine, que algún día terminará, y volvamos a tener el pleno ejercicio de nuestra profesión, lo hagamos en el mejor sentido, con la mayor capacitación en nuestros conocimientos actualizados y especializados. Así que, Marcelo, un fuerte abrazo. Alejandra, muchas gracias, y un abrazo a todos los colegas que están participando. Gracias, Bebe, como siempre. Bueno, es importante para nosotros que el colegio nos acompañe, y sentimos, como siempre, el apoyo no solamente del colegio, sino tuyo personalmente. Como te digo siempre, muchas gracias. Ahora sí, lo vamos a dejar, no necesita presentación. El doctor Marcelo Fernando Arroyo es conocido por la mayoría de los que estamos acá, y no es la primera vez que nos acompaña en el foro. Fue uno de nuestros primeros disertantes cuando hacíamos estos mates jurídicos de manera presencial, así que es un gusto volver a tenerlos. Así que los dejo con Marcelo, que podamos aprender de él, y como les digo siempre, disfruten de este mate jurídico y sigamos aprendiendo. Marcelo, te escuchamos. Gracias a todos. Ale, gracias. Decía un amigo mío, más conocido que Nano de Pueblo. Bueno, tanto como aprender. En realidad, transmitiré algunas experiencias, porque como bien dijo Bebe, lo que uno puede transmitir como abogado litigante es más útil para nuestros matriculados que a veces lo que dicen los jueces, porque los jueces siempre tienen la limitación de cuidarse en lo que dicen por las dudas que no vaya a ser alguno del auditorio que le haya tocado una sentencia que dijo lo contrario. Entonces, nosotros hablamos con más libertad y tratamos de transmitir entonces toda la experiencia y algunos tips, algunas trampitas, algunas ayudas. Bueno, gracias, Bebe, también por la presentación. Me meto en el tema. Vamos a hablar entonces hoy de las cooperativas y el fraude. Las cooperativas, en particular las de trabajo, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer un panorama un poco más general primero. Las sociedades cooperativas, y en particular las de trabajo, como todos sabemos, son el principal instrumento legal de la economía social, en contraposición
con las sociedades comerciales que en una organización capitalista como la nuestra persiguen esencialmente fines de lucro. Bien que legitimadas por el sistema normativo, porque son motor de la economía las empresas capitalistas. Ahora, la importancia del tema del fraude surge entonces precisamente porque la obtención del lucro es la antítesis del fin social de esta forma de asociacionismo cooperativo, ¿no? Lo que da fundamento al cooperativismo es precisamente el lazo de solidaridad e igualdad entre sus miembros, que difiere sustancialmente de la forma organizativa de las sociedades comerciales, que dan preeminencia a cada persona de acuerdo al capital aportado, en estricta proporción. De ahí que utilizar la figura de la sociedad cooperativa, sea para limitar la responsabilidad, sea para la obtención de exenciones o privilegios legales concedidos a ellas, ocultando un emprendimiento netamente comercial, es la forma más ruin de bastardear el instrumento en sí, la cooperativa. Ello al margen de que genere un instrumento desleal de competencia comercial, ¿no? Porque cualquier otra empresa legalmente constituida, comercial, y que cumpla con todas las obligaciones legales, fiscales, convencionales y contractuales, nunca podría reducir tanto sus costos como la supuesta cooperativa de trabajo. Así que ya vamos viendo con eso que no solamente desvirtúa el sentido del instrumento en sí, de la forma societaria en sí, sino que además deteriora el tema de la competencia en el mercado, cosa que no debería agradarle a las demás sociedades comerciales y sin embargo interactúan con ellas sin hacerse problema. La importancia entonces del tema desde el punto de vista del derecho del trabajo surge notoria, máxime cuando la jurisprudencia se ha manifestado bastante renuente a admitir el fraude o, digamos, excesivamente restrictiva para tenerlo por probado. Un adecuado estudio nos permitirá entonces como abogados no solo advertir cuando estamos frente a una falsa cooperativa, la que esconde una sociedad comercial, sino también cuando estamos frente a una genuina cooperativa, pero que esconde algunas relaciones laborales en su contratación habitual. Tengamos en cuenta que salvo alguna disposición aislada referida a ellas, que mencionaremos más adelante, no existe una ley integral o específica sobre las cooperativas de trabajo. La ley es de cooperativas. En nuestro país, las sociedades cooperativas en general se rigen por la ley 20.337. Fíjense, es de mayo del 73 esta ley. Y anteriormente regía la 19.219, que era del año 71, que creaba el INAC, hoy INAES. INAC era el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, INAES se llama hoy, que es Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Vamos a hacer a continuación una reseña de algunas de las disposiciones de la ley, solo las que a nuestro entender resultan relevantes para lo que veremos después respecto de la utilización fraudulenta. La ley actual las define en su artículo 2 como entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios, agregando que reúnen los siguientes caracteres. Recuerden que no vamos a estar detallando todo, sino aquello que sirva para lo que vamos a hablar después del fraude. Entonces, los siguientes caracteres. Tienen capital variable y duración ilimitada. No ponen límite estatutario al número de asociados ni al capital. Conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número de sus cuotas sociales, y no otorgan ventaja ni privilegio alguno a los iniciadores, fundadores y consejeros, ni preferencia a parte alguna del capital. Ahí ya vamos distinguiendo con respecto a las sociedades comerciales, ¿no? Que tengo tantos votos como acciones tenga, ¿no? En cambio acá, un solo voto a cada asociado, no importa el número de cuotas. Reconocen un interés limitado a las cuotas sociales, si el estatuto autoriza aplicar excedentes a alguna retribución al capital. Cuentan con un número mínimo de 10 asociados, salvo las excepciones que expresamente admitiera la autoridad de aplicación y lo previsto para las cooperativas de grado superior. Las federaciones vendría a ser esto, ¿no? Dice también, distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales.
de conformidad con las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 42 para las cooperativas o secciones de crédito. Recuerden este tema que dije recién, distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales. No tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas, religiosas, de nacionalidad, religión o raza, ni imponen condiciones de admisión vinculadas con ellas. Fomentan la educación cooperativa, prevén la integración cooperativa, prestan servicios a sus asociados y a no asociados en las condiciones que para este último caso establezca la autoridad de aplicación y con sujeción a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 42. Otro inciso muy importante, limitan la responsabilidad a los asociados, la responsabilidad de los asociados al monto de las cuotas sociales suscriptas. Y establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales y el destino desinteresado del sobrante patrimonial en casos de liquidación. Por otra parte, el artículo 4 define como actos cooperativos a los realizados entre las cooperativas y sus asociados y por aquellas entre sí en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales. También lo son, respecto de las cooperativas, los actos jurídicos que con idéntica finalidad realicen con otras personas. También, según el artículo 5, pueden asociarse con personas de otro carácter jurídico a condición de que sea conveniente para su objeto social y que no desvirtúen su propósito de servicio. Fíjense la cantidad de cosas que uno habitualmente no suele tener mucho en cuenta, ¿no? El artículo 6 les prohíbe transformarse en sociedades comerciales o asociaciones civiles. El acta constitutiva debe ser suscrita por todos los fundadores, según el artículo 7. El estatuto debe designar en forma precisa el objeto social y las reglas para distribuir los excedentes. Todo esto ténganlo en cuenta porque después vamos a hablar sobre qué cosas conviene ofrecer para una pericia contable y para la prueba en general. Decía entonces, el estatuto debe designar en forma precisa el objeto social y las reglas para distribuir los excedentes y soportar las pérdidas según artículo 8, así como las condiciones de ingreso, retiro y exclusión de los asociados. Por los artículos 10 y 11 se consideran regularmente constituidas solo con la autorización para funcionar y la inscripción en el INAES, sin necesidad de publicación alguna, y los fundadores y consejeros son ilimitada y solidariamente responsables por los actos practicados y los bienes recibidos hasta que la cooperativa se constituya regularmente. Esto es interesantísimo también porque vieron, sobre todo en estos casos de cooperativas que se forman a la luz de empresas abandonadas y demás, que tardan mucho en constituirse. Constituirse oficialmente, digo, ser reconocidas, ¿no? El Estado en sus 3 niveles, así como sus entes descentralizados y empresas del Estado, pueden asociarse a las cooperativas, salvo que lo prohíban sus leyes especiales. También pueden utilizar sus servicios, aún sin ser asociados, como el caso de las cooperativas concesionarias de servicios públicos. Esto está en los artículos 19 y 20. Muy comunes. Después vamos a hablar en particular de ese tipo de cooperativas. Los socios deben tener libre acceso al registro de asociados y respecto de los demás libros deben solicitar la información al síndico según el artículo 21. El capital se constituye por cuotas sociales indivisibles y de igual valor y constan en acciones representativas de una o más, siempre nominativas, solo transferibles entre asociados, o sea que no hay acciones al portador. El artículo 42 establece que se considerarán excedentes repartibles solo aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado a los asociados. De esos excedentes repartibles deben destinarse el 5% a reserva legal,
el 5% al Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para estímulo del personal, el 5% al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas, una suma indeterminada para pagar un interés a las cuotas sociales si lo autoriza el estatuto, el cual no puede exceder en más de un punto al que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento. Disculpen si toda esta parte puede parecer un poco latosa, pero la estoy señalando por las incidencias que va a tener después, así que presten atención en particular a lo que voy diciendo pausadamente. El resto para su distribución entre los asociados en concepto de retorno. En las cooperativas o secciones de consumo de bienes o servicios en proporción al consumo hecho por cada asociado. En las cooperativas de producción o trabajo en proporción al trabajo efectivamente prestado por cada uno. A esta le vamos a prestar más atención porque todo esto es de las cooperativas en general, recuerdan que estamos hablando, pero en este caso está hablando cómo se distribuyen entre los asociados el retorno. En este punto dice en particular a las cooperativas de producción o trabajo, que son las que más frecuente vemos que incurren en el fraude. En ese caso entonces dijimos que eran en proporción al trabajo efectivamente prestado por cada uno. En las cooperativas o secciones de adquisición de elementos de trabajo, de transformación y de comercialización de productos en estado natural o elaborados, en proporción al monto de las operaciones realizadas por cada asociado. En las cooperativas o secciones de crédito, en proporción al capital aportado o a los servicios utilizados, según establezca el estatuto. Vieron que las cooperativas de crédito, bueno, se dedican justamente a la parte financiera. Tenemos, por ejemplo, hasta bancos cooperativos, los hay muchos, el más grande y conocido es el Banco Credicop. En las demás cooperativas o secciones, en proporción a las operaciones realizadas o a los servicios utilizados por cada asociado. Bueno, los excedentes que deriven de la prestación de servicios a no asociados, autorizada por la ley, se destinarán a una cuenta especial de reserva. La distribución de excedentes es competencia exclusiva de la Asamblea. ¿Escucharon bien eso, no? La distribución de excedentes es competencia exclusiva de la Asamblea. Las asambleas pueden disponer que el retorno o los intereses se distribuyan total o parcialmente en cuotas sociales. Esto lo dice el artículo 44. Una de las obligaciones de las cooperativas es invertir anualmente al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas con el 5% de los excedentes repartibles, directamente o a través de cooperativas de grado superior. Esto es el artículo 42, incisos 3 y 46. Las asambleas deben ser convocadas con 15 días de anticipación al menos, incluyendo la convocatoria, el orden del día. También muy importante esto para lo que vamos a hablar después. Cuando el número de asociados pase de 5.000, la asamblea la constituyen delegados elegidos en asambleas de distrito al solo efecto electoral. Cualquier asociado puede solicitar a su costa copia del acta. Los consejeros y síndicos pueden ser removidos en cualquier tiempo por resolución de la asamblea, aunque no figure en el orden del día, si es consecuencia directa de un asunto incluido en él. La cooperativa la dirige un consejo de administración y en lo que nos interesa para el tema hoy, la ley prohíbe ser consejero a las personas que reciban sueldos, honorarios o comisiones de la cooperativa, excepto en las de producción o trabajo, y salvo que la asamblea decida remunerar el trabajo personal del consejero en cumplimiento de la actividad institucional. Artículos 64 y 67 dicen eso. La designación de gerentes no excluye la responsabilidad de los consejeros. Artículo 72. El 74 contiene una disposición similar a la de nuestro conocido artículo 274 de la Ley General de Sociedades, ex Ley de Sociedades Comerciales, con la que imputamos responsabilidad a los directores, la 19.550, ¿no? Y dice así: los consejeros solo pueden ser eximidos de responsabilidad por violación de la ley, el estatuto o el reglamento, mediante la prueba de no haber participado en la reunión que adoptó la resolución impugnada o la constancia en acta de su voto en contra. ¿Encuentran el parecido con el 274?
Bueno, hasta acá se acabó el resumen de lo que subjetivamente considero yo más relevante en la ley para el tema que vamos a tratar. Vamos ahora a la utilización fraudulenta del tipo societario cooperativo, que es el meollo de la cuestión. Recordemos que el fraude requiere una violación de la norma imperativa, en nuestro caso, de las normas laborales. La existencia de un negocio jurídico lícito en sus formas y aprendido por una norma de cobertura, en este supuesto, la ley de cooperativas. Y a veces, la intencionalidad de alguna de las partes. Eso es lo que requiere el fraude. El primer síntoma de que estamos ante una cooperativa fraudulenta, entonces, es el acto asociativo. Si me asocian, entre comillas, haciéndome firmar la suscripción de una cuota social de la que no me dan un certificado o copia, empecemos a dudar. Estamos hablando del cliente nuestro, ¿no? Se supone el trabajador que vino, que trabajaba para una cooperativa, ¿no? Y dice que yo no era parte de la cooperativa en realidad. Si no me entregan copia del estatuto, más aún. Si después me pagan un valor por hora trabajada o un valor mensual fijo, o que se aproxima al del básico de convenio de la actividad equivalente del ámbito comercial privado, es difícil que pueda considerarse un anticipo de retorno. Porque en realidad, al finalizar el ejercicio, deberían distribuirse entre todos los asociados los excedentes reales, que es la ganancia total, que puede ser variable y no depender exclusivamente del trabajo invertido desde el punto de vista cuantitativo en horas de labor, sino de producción concreta a destajo, o por tanto. ¿Vamos viendo las diferencias? Este punto es una señal clara también. Las falsas cooperativas entregan siempre los anticipos, entre comillas, pero no se concreta nunca la distribución anual del ejercicio cerrado. El laburante siempre cobra con un recibito, con suerte, con un recibito que dice anticipo de retorno, pero después, nunca más. Si intentaran cubrirse diciendo que dio pérdidas, la cooperativa, entonces, ¿cómo se explica que distribuyeron anticipos de retorno que excedieron a la ganancia? ¿Se dan cuenta? Por lo general, en la cooperativa falsa, el presidente y directivos del consejo de administración son siempre los mismos. Se repiten por todos los ejercicios o se lo reparten entre parientes como en las empresas privadas. Uno de los casos más frecuentes de cooperativas falsas son las que actúan brindando seguridad privada. En este caso, aunque cumplan con todas las demás formalidades, este primer aspecto ya va dando la pauta del fraude, porque se constituye la sociedad en violación al decreto 2015/94. Tomen nota de esto, decreto 2015/94, que impide la autorización por el INAC o INAES a las cooperativas que, textualmente, para el cumplimiento de su objetivo social, prevean la contratación de los servicios cooperativos por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados. ¿Se dan cuenta? La provisión a terceros no está permitida. Esto es el artículo 1, ¿no?, de ese decreto 2015. Este es el caso típico de las de seguridad o de servicios de limpieza a terceros. No se trata de una cooperativa que produce bienes y los vende repartiendo el resultado entre sus asociados, sino que la fuerza de trabajo de cada pseudo asociado es utilizada en forma directa por terceras personas, los llamados objetivos en la jerga de seguridad o empresas usuarias en general, que contratan los servicios pseudo cooperativos de vigilancia, limpieza, etc. Las cooperativas tienen vedado en ese mismo sentido operar como empresas de provisión de servicios eventuales, ni de temporada ni de cualquier modo propio de las agencias de colocación, según el artículo 40 de la Ley de Reordenamiento Laboral 25.877, que tenía su precedente en el artículo 4 de la derogada Ley 25.250, que regía desde el 2 de junio del 2000. Este mismo artículo faculta a los servicios de inspección del trabajo
a controlar a las cooperativas de trabajo en cuanto al cumplimiento de normas laborales y de seguridad social, tanto para los trabajadores genuinos como para los asociados en fraude a la ley laboral. Y agrega que serán considerados como trabajadores de la empresa usuaria para la cual presten servicios, como dispone el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, para los casos de interposición y mediación. Por otro lado, el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, dice la resolución, recordemos que hoy es el INAES, dictó la resolución 1510/94, por la que determina que la limitación a la autorización para funcionar se aplicará en particular respecto de aquellas cooperativas cuyas actividades se vinculen con agencias de colocaciones, limpieza, seguridad, distribución de correspondencia y servicios eventuales, y en general a la totalidad de los casos en que la descripción del objeto social contenida en los estatutos revele que se trata de la venta de fuerza de trabajo o mano de obra a terceros, para dedicarla a las tareas propias o específicas del objeto social de los establecimientos de estos últimos, de manera que dicha fuerza de trabajo o mano de obra constituya un medio esencial en su producción económica. Tajante, ¿no? Por su parte, la Dirección General Impositiva amplió su Instrucción General 138/93 por medio de la Instrucción General Conjunta 594/94. Esta última instrucción aprueba un plan que dice textualmente que tiene como objetivo realizar una fiscalización ordinaria de las cooperativas de trabajo que se encuentren en actividad a los efectos de verificar la existencia de evasión de los recursos de la seguridad social en cumplimiento con lo establecido por los artículos 2 y 3 del decreto 2015/94. A ese fin, fija diferentes pautas según el periodo a fiscalizar para los periodos anteriores a la sanción del decreto, ¿no? Y dice, deberán analizarse si se trata de una figura legítima, aun cuando se hubiese contratado la utilización de la fuerza laboral por terceros, o si la incorporación a la entidad de los asociados es una mera simulación laboral, en cuyo caso la cooperativa será considerada como un empleador, formulándose los cargos respectivos. Por parte de la FIP estamos hablando, fíjense. Las pautas de definición de la simulación son las que aportaba la ya citada Instrucción General 138/93, con más las que esta Instrucción General Conjunta incorpora, referida fundamentalmente al tratamiento de los anticipos de retornos, los que estábamos hablando hace un ratito. La instrucción establece también como pauta de interpretación la realización de una encuesta a los asociados, cuyo modelo ella crea y que contiene las preguntas tendientes a probar una relación laboral. O sea, va a la inspección, se constituye ahí, empieza a preguntarle ñato por ñato sobre bajo qué modalidad está trabajando para tratar de detectar vamos a decir, la falsedad. Respecto de los periodos posteriores al decreto 2015, establece que si se detecta el ejercicio de actividades propias de agencias de colocaciones, limpieza, seguridad, distribución de correspondencia o servicios eventuales en virtud de obligaciones contractuales asumidas luego del 16 de noviembre del 94, se determinará deuda como si se tratase de un empleador. Atento que el INAC desde el 22 del 11 del 94 no habilita cooperativas de trabajo que se vinculen con dichas actividades. Asimismo, se considerará a la cooperativa como empleador en el supuesto de verificarse la venta de fuerza de trabajo o mano de obra a terceros. Bueno, creo que tenemos ya de todo ahí como material para atacar el fraude. Hay un fallo interesante de la Sala 6, es un fallo viejito, pero como la legislación en materia de cooperativas no cambió, está vigente esta original que le dije, la 2337, toda la jurisprudencia que hay es prácticamente vigente. Es aplicable, vamos a decir, no cambia sustancialmente. Es muy variable de juez a juez, pero quiero decir que no queda desactualizada porque refiere a normativa disímil, ¿no? Decía un fallo de la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, autos Arzamendia Caballero Martín,
contra Cooperativa de Trabajo, Seguridad y Vivienda Limitada sobre despido. Les leo un párrafo. Dice, cuando una cooperativa de servicios presta servicios en terceras empresas y no en sus propias estructuras, se comporta como una empresa capitalista que brinda trabajadores a terceros, integrando el ritmo de producción ajeno. De ahí que, objetivamente, se manifiesta una situación de fraude ocultando la relación laboral a través del disfraz cooperativo o, en términos normativos, aparentando normas contractuales no laborales, de acuerdo al artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dice, en este caso las tareas del actor como vigilador fueron recibidas por terceros, actuando la cooperativa como mera proveedora de trabajadores. Se ha producido una situación objetiva de fraude que debe solucionarse. Esto es del voto del doctor Capón Filas, al que adhiere Fernández Madrid. Nada menos, ¿no? Bueno, volviendo al aspecto práctico, en una demanda siempre conviene dejar claro que al ingresar le hicieron firmar documentación en blanco o preimpresos y sin darle copias. Que es lo que ocurre en la práctica, no es que les estoy diciendo, no les estoy aconsejando que mientan, es lo que ocurre generalmente en la cooperativa, ¿no? Porque le hacen firmar el acto de asociado y registros y demás. Otro síntoma suele ser que le liquidan los haberes en papeles sin membrete y el detalle de horas lo pueden ver al cobrar, pero no les queda en la copia. Se lo permiten ver por si quiere el trabajador cuestionar las horas y demás, pero no les queda en la copia, sino solo el monto total en el papel que le dan cuando le dan papel, ¿no? Otras entregan copias de recibos bien disimulados que dicen anticipo a cuenta de retorno. Y aunque tienen algún detalle de periodo remunerado, no cumplen con todos los requisitos del artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, obviamente, porque lo están disfrazando de anticipo. Algunas de las de seguridad, por ejemplo, poseen la identificación del objetivo donde cumplió servicio, ese recibo, ¿no? O su código interno, y la empresa cliente usuaria del servicio, está mencionada, pero siempre en una parte que solo le queda al empleador, dándole al pseudo asociado solo la parte formal que dice periodo y anticipo de retorno. Otro tema es que por lo general no hay horas pagadas como extras, aun cuando exceden al máximo convencional, porque se supone que si son asociados, son cuentapropistas y asumen percibir solo el margen de ganancia neta. Entonces jamás le van a poner horas extras. Puede que algunos la calculen como extras, pero no lo van a poner en el recibo así. En líneas generales, eso es importante porque digo, a ver, de repente si mañana en el juicio demuestro que hacía bastantes horas en exceso y no estaban figurando como extras, me está dando la pauta ya del fraude, ¿no? En líneas generales, las cooperativas de seguridad, al igual que hacen las del mismo rubro pero privado, le efectúan al trabajador descuentos indebidos de su remuneración por cursos de seguridad, supuestamente necesarios según cada objetivo, por provisión de uniforme y calzados, por reparación de equipos de radio de propiedad de la cooperativa, por costo de la credencial de legítimo usuario, la deportación de armas, todo eso. Eso, si a alguno le tocó hacer juicios contra empresas de seguridad, las comerciales, las comunes, lo debe saber bien de sobra. Pero, bueno, en este caso, si fuera una cooperativa legítima, uno podría pensar, bueno, pero ese es justamente el costo de ser cuentapropista, entonces me lo pago yo, pero no es el caso, ¿no? Es importante indagar previamente si quienes forman parte del Consejo de Administración o tienen una función relevante dentro de la cooperativa no son titulares o directores de otras empresas de capital privado, lo que nos servirá como indicio. Un caso que me tocó, por ejemplo, es de Cazadores, no sé si a alguno le tocó, Cazadores, Cooperativa de Seguridad, que algunos de los directivos forman parte de la Cámara Empresaria, y la Cámara Empresaria tiene todas empresas nucleadas, las empresas de seguridad, pero las comerciales. No conozco yo casos de cooperativas falsas que paguen aguinaldos ni vacaciones. Obvio que si fueran genuinas no tienen por qué hacerlo. No digo que no existan, pero hasta ahora con todas las que me topé, que fueron varias,
ninguna paga aguinaldos ni vacaciones. Los hacen inscribir o los inscriben ellos en la AFIP, a los laburantes, en la figura de monotributista asociado a cooperativa. En algunos casos, reteniéndole ellos los importes mensuales, supuestamente haciéndose cargo de depositarlos, y en otros casos, dejando a cargo del trabajador que efectúe los aportes. Y a veces no se lo aclaran bien, porque no quieren entrar en detalle, y el trabajador no lo paga, y después se le genera una deuda en la AFIP de la sanflauta, que al momento del distracto después, agárrate. Siempre entonces hay que preguntarle al trabajador sobre este aspecto, porque como lo auxilian los administrativos de la cooperativa para la inscripción, ante la ignorancia del tema, obviamente, del trabajador, cuando se desvinculan, se olvidan de darse de baja y generan esta deuda de la AFIP más allá del distracto, de manera constante. Y cuando nos vienen a ver ya tienen hace a lo mejor varios meses que dejaron de trabajar y siguen generando deuda. Muchas veces, aun cuando le descuentan los aportes de los pseudo anticipos de retorno, no los ingresan a la AFIP. Hay que controlarlo y reclamarlo ya desde la primera intimación para que lo depositen y después en la demanda como daños. Para ello hay que pedir en la AFIP el reporte informático CCMA, que es Cuenta Corriente Monotributistas y Autónomos. Y atención, porque tener periodos impagos impide darse de baja. Y entonces no salen nunca de la condición morosa, porque si nos vinieron a ver, no sé, 5 o 6 meses después y acumularon esa deuda y el trabajador no tiene cómo pagarla, no se da de baja, no le toman la baja. Decía que, hago una aclaración, dije recién que en la primera intimación que le hagamos a la cooperativa, habría que ya intimar que depositen estos aportes no efectuados, ¿no? A alguno le podrá parecer que esto es contradictorio, porque pareciera como que estoy consintiendo el carácter de asociado, pero no si precisamente denuncio el fraude y digo, ustedes me obligaron a inscribirme como socio cooperativo y se obligaron a pagar. Ustedes me están generando esta deuda y por lo tanto páguenla. Y si no la pagan ahí, después la agregaremos como daños en la demanda. No como parte porque obviamente el aporte a la AFIP de ninguna manera puede considerarse retribución del trabajo. Entonces alguno podrá decir, y bueno, lo mismo que pasa con un trabajador genuino, común, que uno no le puede reclamar a la AFIP, no le puede reclamar al empleador que le pague los aportes no efectuados a la AFIP, porque es en realidad una creencia del sistema de seguridad social, pero en cambio en este caso no, porque es fraude. Uno podría pensar, si hace un paralelismo, decir, bueno, no, pero eso es una creencia de la AFIP, no mía. Pero resulta que la AFIP no lo va a perseguir a la cooperativa, me va a perseguir a mí porque estoy figurando como cuenta propista. Entonces sí es una creencia mía porque yo se lo tengo que sacar a la empresa para poder pagarle a la AFIP. Por eso digo que entra en el rubro de daños y perjuicios en la demanda laboral. Otro tema. En estos casos de cooperativas fraudulentas, cabe también la intimación a la inscripción correcta en los términos de la ley de empleo, de la 24013. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque tal como surge del plenario Vázquez con Telefónica, con respecto al que fue inscrito por una empresa de servicios eventuales, si quien inscribe no es el verdadero empleador, la inscripción no es válida. Pero aun cuando no sea una cooperativa de provisión de servicios a terceros, la inscripción sigue siendo defectuosa, aunque en este caso no por ser otro empleador, sino por el disfraz cooperativo. ¿Se entiende? Los dos casos. Entonces hay que cumplir todos los requisitos del artículo 11 de la Ley de Empleo y particularmente en este caso no solo denunciar los parámetros que rigieron la relación, ingresos, jornada, remuneración, etcétera, a lo que ya estamos acostumbrados, y la copia a la AFIP, sino también, como dice textualmente el artículo 11, indicar las circunstancias verídicas que permiten calificar a la inscripción como defectuosa, denunciando el fraude laboral en que incurren al aparentar una relación asociativa en abierta incursión a las figuras de los artículos 14, 22 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
señalando nosotros que no es, ni jamás fue en la práctica socio de esa cooperativa, y desconocer cualquier ardid documental o de cualquier tipo en que pudieran haber incurrido para falsear la verdadera naturaleza de la relación, que es de linaje netamente laboral. Todo eso es lo que tenemos que decir, ¿no?, en el telegrama dirigido al empleador y la copia a la AFIP. En estos casos, aunque uno no tenga la costumbre de hacerlo, puede ser útil reclamar en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Porque si concurren, es una forma de hacerles incurrir a la empresa en la doctrina de los actos propios, porque sería de parte de ellos aceptar el carácter de autoridad de aplicación del ministerio, y con ello el linaje laboral de la relación, lo cual nos puede llegar a servir para la futura demanda. No nos vamos a agarrar solamente de eso, ni remotamente, pero es un indicio más. Podemos citar a la usuaria en los casos de las cooperativas de trabajo que brinden servicios a terceros, también al ministerio, ¿no? Otra de las pruebas del carácter laboral de la relación en estos casos suele ser la inexistencia de documentación en forma que avale la realización de asambleas donde se decidan cuestiones esenciales por el órgano deliberativo desde el inicio. Es que el socio cooperativo genuino toma decisiones sobre el giro empresario y su voto, como anticipamos, tiene el mismo valor que el de los restantes o que el cuerpo directivo mismo. Hay un artículo interesante del doctor Ricardo Gileta, de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, filial Córdoba, que vi alguna vez publicado, que dice, desde el punto de vista de su funcionamiento, aun cuando el objeto societario no sea incompatible con la naturaleza de la sociedad, el fraude puede ser detectado a través de la indagación de su estructura interna organizativa. La existencia de affectio cooperativa en la incorporación del asociado, es decir, su conciencia de que se incorpora como socio y no como empleado. La participación política efectiva del socio. La notificación y realización de las asambleas en las formas y periodos impuestos por la ley y los estatutos. La asistencia de asociados a los actos asamblearios. Los anticipos de reparto mensuales en forma exactamente proporcional al trabajo prestado. Fíjense que yo les decía que con respecto a esto, que normalmente no suele ser así, suele ser un monto fijo, no en proporción al trabajo prestado, cuando es un sueldo, ¿no? Las remuneraciones de consejeros y síndicos, que si resultan excesivas pueden ser un indicador de una figura creada para su exclusivo beneficio. El efectivo cumplimiento de las reservas legales para fomento de la actividad cooperativa, etc. La casuística es interminable, ¿no? Bueno, no obstante, si la prueba no resultara del todo convincente respecto del carácter de mera apariencia de la forma societaria cooperativa en general, deberemos señalar al tribunal que respecto del actor en particular siempre fue la relación de subordinación técnico, económica y jurídica, con lo cual no podría calificárselo de socio cooperativo. Porque nos vamos a encontrar con que aunque a nosotros nos parezca que la asociación cooperativa es en fraude a la ley, quizás el tribunal no lo vea. Pero bueno, en este caso, por las dudas, igual siempre hagamos hincapié en que por lo menos el trabajador no fue socio cooperativo, nuestro cliente. Y esto no hay ninguna contraposición, porque en realidad a las cooperativas no les está prohibido tomar trabajadores. La cooperativa tiene sus socios y también puede tener personal dependiente. Cuidado. Entonces, a mí me pueden haber disfrazado de socio cooperativo y ser un trabajador dependiente, ¿no? También tendríamos que reafirmar que nunca tomó parte en las decisiones, si realmente fue así, ¿no? Y aunque el carácter de socio resultara difícil de refutar, haremos hincapié en este caso en el principio de primacía de la realidad e intentaremos la aplicación del artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la del socio cooperativo, reafirmando que la posición del actor fue de subordinación. Prestó su actividad en forma personal y habitual, con sujeción a instrucciones o directivas que le impartieron, que no actuó decidiendo junto a los demás trabajadores y mucho menos junto al presidente del Consejo de Administración o al representante legal. Bueno, hay algunos artículos jurisprudenciales y por ahí doctrinarios también, pero vamos a saltear un poquito para
A ver, por ejemplo, en doctrina, vamos a tomar alguno que otro. En relación al principio de primacía de la realidad vinculado con el tema que estamos tratando, tenemos, por ejemplo, el de Ricardo Cornaglia, de su libro Reforma Laboral, Análisis Crítico de la Ley. Dice, se fue admitiendo así que cuando las conductas prestacionales indican algo distinto a lo que las partes exteriorizaron instrumentalmente como manifestación de voluntad, debe primar la realidad, desactivando las pruebas preconstituidas que la contradicen. La calificación que las partes den al contrato en sus manifestaciones de voluntad deben ser juzgadas advirtiendo el estado de dominación en que uno de los contratantes se encuentra sometido a partir de la relación de dependencia. Un contrato de trabajo es lo que es en cuanto a sus prestaciones efectivas y no en cuanto a las declaraciones que las partes hagan sobre el mismo. La propia condición de socio debe ser relacionada con las prestaciones realmente cumplidas y debe tenerse en cuenta si la parte que se tiene en el capital social es mínima. Esto fue reiteradamente resaltado en la etapa previa de la sanción de la llamada Ley del Socio Empleado, antecedente del artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo, en la que fue notoria la utilización, por ejemplo, de las SRL por empleadores gastronómicos para simular contratos de trabajo. Se asignaba un 1 o 2% de capital social a los empleados y se procuraba desconocerles la relación de dependencia a mérito de la relación asociativa comercial. Hoy, dice Cornaglia, el mismo ardid de aquel entonces, porque estaba hablando de las pizzerías de hace muchos años atrás, hoy el mismo ardid es de práctica regular y masiva en las cooperativas de trabajo. Refugiándose en una desmemoriada línea jurisprudencial que desactiva en esa materia el artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo, la realidad es simulada tras la figura del acto asociativo, por lo que interesa esencialmente que prime la realidad con que el trabajador en la sociedad cooperativa se prestó a la dación de su trabajo con subordinación, en forma personal y con habitualidad. Contundente, ¿no? Bueno, otra forma de fraude no es la cooperativa falsa propiamente dicha, sino en un caso muy particular, que vamos a ver ahora. Ciertos sectores empresarios promueven la formación de cooperativas de trabajo y ciertos trabajadores lo aceptan para realizar las tareas que hasta ese momento estaban a cargo de su personal dependiente y evitarse así las cargas sociales y las indemnizaciones actuales y futuras, con lo cual estas empresas comerciales además obtienen un crédito fiscal para el IVA, por lo que les factura la cooperativa, que antes abonaban como salarios. Negocio redondo. Termina siendo esas cooperativas, que no son falsas en sí, esas no son falsas, pero terminan cautivas de esos empresarios porque dependen exclusivamente de la provisión de materia prima que ellos mismos proporcionan en condiciones muchas veces leoninas. Un caso típico fue cuando se privatizó Segva, no sé si a alguno le tocó en algún juicio alguna vez, o yo estoy muy viejo ya y estamos hablando de juicios de muchos años. Un caso típico, decía, fue el de Segva cuando despidió personal estatal hasta ese momento, pero luego lo volvió a tomar propiciando que se organicen como cooperativa. Pero hay muchos casos, pesqueras, de taxis, por ejemplo. En un trabajo del año 2008, sobre la contratación estatal de las cooperativas de trabajo, surge que de acuerdo con el resultado del reempadronamiento nacional de cooperativas y mutuales y del Censo de Información Económica de Cooperativas y Mutuales del año 2007, que publicó el INAES, aparecen registradas en nuestro país un total de 11.357 cooperativas que asocian 9.282.551 personas. El 59,7% de dichas cooperativas son de trabajo, cooperativas de trabajo, y agrupan unos 5.256 asociados, estas de trabajo. Consultado la página del INAES ahora, recientemente, no tiene esa información actualizada. Les digo, porque como les estoy dando información vieja, me van a decir, ¿por qué no te actualizaste? Pero bueno, hoy no está publicado. Pero nos sirve un poco como de parámetro. Al margen de eso, el mismo artículo señala algo que todos conocemos, que es que el Estado nacional, provincial y municipal terceriza en estas cooperativas de trabajo tareas como la limpieza o la vigilancia de sus propios establecimientos. El Estado.
Lo peor es que las contrataciones son efectuadas en el marco de la ley y mediante los procedimientos específicos de ella, licitaciones públicas o privadas, contrataciones directas, etc. Y sobre los principios que el derecho administrativo exige para proteger el interés estatal. Ejemplo, contratar con aquel oferente que presente el precio más bajo. El artículo este señala ejemplos como el de las cooperativas de trabajo General Don José de San Martín y Aluminé Limitada, sobre cuya actuación fraudulenta se ha expedido en innumerables ocasiones el área legal del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que prestaron tareas, escuchen, en Terminal de Olavarría, Hospital El Dique de Ensenada, Hospital Rossi de La Plata, Hospital Zonal General de Agudos Dr. Oñatibia, Hospital Subzonal Especializado Dardo Rocha de Cañuelas, Municipalidad de Olavarría, UDAI Mercedes, Hospital de Agudos Belgrano de San Martín, Hospital de Agudos Evita de Lanús, el Materno Infantil Tetamanti de Mar del Plata, Zonal de Odontología y Ortodoncia de Olivos. Bueno, no los quiero aburrir. Una cantidad enorme de dependencias estatales o paraestatales. ANSES en varios domicilios. Imaginemos si llega a juicio. ¿Podría un juzgado en lo contencioso administrativo o un tribunal laboral en la provincia condenar al Estado provincial por responsabilidad solidaria en forma directa por los socios cooperativos que se desempeñen en fraude a la ley laboral? Pregunta. ¿Lo podría hacer con independencia de criterio? Ups. Al ser el Estado la usuaria, ¿se animaría el tribunal a considerar como empleador directo al Estado, como dispone el artículo 40 de la Ley 25.877, al igual que para las privadas lo hace el 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo? Recontra, ups. Dice atinadamente este mismo artículo que los inescrupulosos que lucran con el esfuerzo ajeno no pueden ser premiados con altas contrataciones estatales bajo la premisa de ser quienes más bajo cotizan. Obviamente cotizan mucho menos porque abonan en concepto de retorno sumas ínfimas de los que retienen el costo del monotributo. Y estamos hablando de las genuinas en este caso. Recuerdan que estamos hablando de las genuinas en este caso. Otro caso referido al Estado, no citado por este artículo, pero que me ha tocado a mí en el ejercicio profesional, es de las cooperativas de trabajo dedicadas a la construcción, que no construyen y venden lo construido, no construyen y venden lo construido por su cuenta, lo cual sería genuino. O sea, si es una cooperativa de trabajo destinada a construir viviendas, locales, lo que fuera, y las vende, está bien. Son los socios cooperativos, comparten en común el trabajo y después reparten la ganancia. Pero no, sino que lo que hacen estas cooperativas proveen de mano de obra de albañiles, electricistas, montadores, etcétera, a empresas privadas contratadas por el Estado, a quienes el mismo Estado, para otorgarles la licitación, les obliga a contratar personal de las cooperativas para fomentar el empleo local. Por ejemplo, municipalidades que suelen tener la responsabilidad técnica de la ejecución, aunque sea en el desarrollo de planes de vialidad u otros organismos federales o provinciales. ¿Se dan cuenta la melange de posibilidades que se da? Imaginemos aquí el desparramo de responsabilidad solidaria. La cooperativa, los directivos. La cooperativa porque estamos hablando de los casos que son falsas porque proveen mano de obra, no las otras genuinas de las que hablé antes. En este caso las falsas porque no están permitidas como proveedoras de mano de obra. Entonces decía, el desparramo de responsabilidad solidaria, la cooperativa, los directivos, la empresa constructora, el Estado municipal, que generalmente cita como tercero al Estado nacional o provincial y plantea incompetencia. La aseguradora, si fuera un daños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recordando además que el Estado nunca concilia, todos lo sabemos. Y además, el Estado no solo no concilia, sino que presenta todos los recursos habidos y por haber, hasta los extraordinarios ante la Suprema Corte de la provincia y federal, lo que sea. Bueno, lindo panorama, ¿no?
Ahora les voy a tirar entonces, ¿qué hora estamos? Son las 5. Les voy a tirar algunos tips para la demanda. Viene la parte jugosa. Ahora tienen que hacer memoria un poco de toda la parte latosa que hablé al principio, que era todo lo que decía la ley de cooperativas. Si no prestaron atención a esa parte, jódanse. Ahora es importante. En la informativa, perdón por lo poco académico, doctora Alejandra, disculpe. Prueba informativa. ¿Qué podemos pedir? Que se libre oficio a la FIP a fin de que informe si la demandada ha actuado con respecto al actor durante el periodo elaborado como agente de retención / percepción y en caso afirmativo, carácter revestido por el actor que justifique la retención-percepción y listado completo de las retenciones efectuadas y de los depósitos que se hubieran efectuado al sistema de seguridad social. También le vamos a decir que proporcione reporte completo a la fecha del oficio de la CCMA, o sea, la cuenta corriente monotributistas y autónomos, correspondiente al actor, que contenga deuda actualizada de aportes. Asimismo, que informe si la cooperativa mantenía deuda previsional o social con el organismo hasta el dictracto y hasta la fecha. Y en caso afirmativo, montos adeudados por cada concepto. Esto lo vamos a necesitar por el tema de que les decía que vamos a pedir daños y perjuicios en la proporción de esos aportes no efectuados. También vamos a, si por ejemplo, si estuviera federada la cooperativa, vamos a pedir también que se oficie a la federación, ¿no? Para ampliar responsabilidad. Que se oficie a la cámara empresaria a la cual estuviese asociada, por ejemplo, si son, ¿vieron los casos que les dije de algunas de seguridad que se asocian a las cámaras de seguridad en las que están todas las empresas privadas, ¿no? Que se oficie a la cámara empresaria a la cual estuviera asociada para que informe si fulano es o ha sido presidente o vincularlo, así como a la actividad netamente comercial, ¿no? Que se oficie también a las distintas empresas, objetivos o usuarias que contrataron a la cooperativa, a fin de que informen si para tal fecha tenía contratados servicios de vigilancia o lo que fuera, de limpieza, con la aquí demandada. Y si poseen registros sobre tareas de ese tipo efectuadas por el actor de tal a tal fecha, que se supone que lo tienen que tener. Por ejemplo, en la pericial administrativo-contable, ¿qué podemos pedir? Que compulsando los libros laborales, sociales y contables de la demandada, informe, además de todo lo de rutina respecto de los libros laborales, que ustedes ya lo saben, lo que usamos con cualquier empresa privada, otras cosas. Si la demandada posee documentación que acredite la inscripción en los organismos, así como el pago de cargas previsionales y sociales durante todo el periodo elaborado, bueno, esta es una de las que hacemos con los privados comunes. Después de decir eso, decimos, si en cambio ha actuado con respecto al actor durante el periodo elaborado como agente de retención, percepción y en caso afirmativo, carácter revestido por el actor que justifique esa retención. O sea, lo mismo que le pedimos a la FIP que lo vea el perito contador. Y listado completo de las retenciones efectuadas y los depósitos que se hubieran efectuado al sistema de seguridad social. Por las dudas, por si nos falla uno, tenemos el otro. Le pedimos al perito que solicite y que informe la nómina de clientes a los que presta la cooperativa servicios de seguridad, si es de seguridad, o sea, los objetivos, o si es de limpieza a las usuarias, o lo que se trate según el caso, requiriendo para ello también la facturación durante todo el periodo elaborado por el actor, y que informe si figuran los señalados en los hechos de la demanda. Los periodos, ¿no? Los periodos elaborados por el actor para ver si coinciden con los de facturación. Informará si en las facturas figura el vigilador o agente enviado y en caso afirmativo, en cuáles figura el actor, tomando las horas trabajadas en cada caso para practicar liquidación que más adelante se solicita. Porque pasa eso, que como en el caso de los laburantes que trabajan por jornal,
a veces es difícil determinar la remuneración, sobre todo porque las cooperativas, como les decía, que no les están dando un recibo con todo el detalle como el recibo laboral común. Entonces, el actor no siempre anota la cantidad de horas que hizo. Entonces no tenemos una base de cálculo. Entonces podemos hacerla estimativamente, la liquidación, pero le vamos a pedir al perito que se fije en la facturación, porque de acuerdo a las horas que le facturó al cliente, por ahí puede saltar, quizás, no estamos seguros, pero por ahí puede saltar la verdadera jornada, ¿no? Si no surge de las facturas, que informe el perito de qué otra manera registra la demandada, a qué trabajadores envía a cada objetivo o empresa usuaria, y comprobará e informará a cuáles envió al actor durante todo el periodo laborado, así como las horas trabajadas en cada caso a los mismos fines. Que no se conforme con la factura, que indague un poco más, ¿no? También que compulse la documentación obrante en la cooperativa y que informe el perito de qué manera instrumenta el pago de los haberes, retribuciones o anticipos a cuenta de retornos. Si ello es coincidente con los acompañados a la demanda, o sea, los que nos trajo el trabajador, esos recibitos. Y si guardan correlación con la documentación laboral, previsional, comercial y tributaria de la demandada. Esto según el artículo 142 de la Ley de Contrato de Trabajo. Particularmente deberá compulsar los libros contables, caja, mayor, bancos, etc., y extractos bancarios de cuentas corrientes y cuentas sueldos, si las hubiera, a fin de verificar si existe concordancia entre la fecha de pago y monto de los recibos oficiales de todos los dependientes o socios, con lo asentado como pago de anticipo a cuenta de retornos en dichos registros contables, detallando claramente cuáles compulsó, si se hallaban rubricados, y en caso afirmativo, fecha de rúbrica y autoridad autorizante. ¿Por qué todo esto? Porque si yo logro demostrar la falsedad de la cooperativa, va a tener que jugar la presunción y va a tener que jugar, digamos, las facultades del juez de determinar él la remuneración cuando no es posible sacarla de los libros porque no están en orden. Entonces, todo eso va a ser útil. Porque si yo demuestro que era todo grupo lo de los recibitos, porque no coinciden con los registros contables, los egresos en los libros de bancos, en los libros ¿cómo se llama? Caja, entonces ya voy reforzando el tema del fraude, ¿no? También le pedimos al perito que compulse los libros de caja, bancos, diario, mayor y otros contables, indicando su fecha y autoridad de rúbrica, porque es lo que le da presunción de validez. Si no, están en el horno, si no los tienen rubricados. Y que en base a ellos informe. Escuchen bien este detalle. Si los retiros por todo concepto, individualizando su naturaleza, remuneración, reembolso de gastos, etc., de los señores presidente, vice y tesorero del Consejo de Administración y del director técnico en los casos de las cooperativas de seguridad, son superiores a los de todo el resto del personal y en caso afirmativo señalará montos y porcentajes de diferencia en los años de duración de la relación laboral. ¿Se acuerdan cuando yo les leí antes que les dije que en realidad todos son socios y ser directivo no le da ninguna preeminencia? Ser presidente, secretario, tesorero de la cooperativa no le daba ninguna preeminencia. Pues bien, en las falsas cooperativas sí la tienen. Generalmente cobran de todo y mucho más que el trabajador común. Por eso vamos a la pesca de eso. Porque estamos demostrando que es en realidad una empresa comercial porque está privilegiando a los directores. También le pedimos al perito que informe de todos los bienes de uso e instalaciones que figuren en el libro inventario, si existe factura de compra y a nombre de quién. Esto por este tema de que algunas que eran comerciales se transformaron en cooperativas para currar por las exenciones y demás, todos los beneficios que ya les conté que tienen las cooperativas. Pero entonces no pueden justificar la adquisición de esos bienes de uso. No tienen la factura y si la tienen, demuestran que era una sociedad comercial que está disfrazada, porque estaría a nombre de la empresa comercial que la precedió. Y si de esa manera demostramos que tenían el mismo objeto social, ni que hablar.
También le pedimos al perito que informe si existen constancias de pago en periodos de enfermedad o accidente del personal por todo el lapso laborado. Si existen constancias contables y su respaldo documental de inversión anual al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas. Esto también es un buen indicio del fraude. Le pedimos también que compulse los libros sociales, señalando su rúbrica y funcionario que los autorizó, y que informe en base a las prescripciones de la ley 20.337, que es la ley de cooperativa con la que los aburrí al principio, que informe si existen constancias sobre si el personal que revistió durante la relación laboral fue al momento de su incorporación informado por escrito de la calidad de socio o si solicitó ingresar como tal, incluyendo al actor. Si existen constancias firmadas de entrega de copia del estatuto a cada socio. Esto es importantísimo también. Hay muchas que para cubrirse bien lo hacen, van a tener esas constancias. Bueno, pero hay muchas otras que no, que son tan bartoleros que no lo hacen. Si existen actas de asamblea con la firma, por su asistencia a ellas, de todo el personal que revistó en cada momento, en especial del actor, ¿no?, por todo el lapso de la relación laboral, y detallarlo. Que informe el perito sede donde se realizaron y si sesionó con el quórum legal en relación con la totalidad de trabajadores que revistaron en cada caso. Porque como las truchas no suelen hacer muy bien estas asambleas, esto es lo que ocurre. No figuran, o figuran pocos socios. Informará si se registran votos por poder y, en caso afirmativo, en qué personas fueron delegados tales votos. Informará si existen constancias del envío de las actas de asamblea a la autoridad de aplicación desde principio a fin de la relación laboral y las detallará. Fíjense este tema de los votos por poder, qué interesante. Porque a veces les hacen firmar al trabajador cuando ingresa, le hacen firmar un poder para que lo representen en las asambleas. ¿A quiénes? A miembros del consejo directivo o allegados. Ahí tenemos un fraude de aquí a la China. Que informe también el perito duración del mandato del consejo de administración y si se repiten los miembros de ese consejo de administración, frecuencia y funciones con que lo hacen, en no menos de 20 años desde la fecha de compulsa hacia atrás. O la duración de la entidad si fuera menos. Pero todo lo más posible, porque ahí este es uno de los elementos clásicos para demostrar la falsedad de la cooperativa. Es impensable que los trabajadores que tienen todos la misma igual participación elijan siempre a los mismos tipos. Después, que informe también el perito puntualmente si desde la fundación de la cooperativa hasta la relación laboral del actor lo integraron fulano, mengano y sutano y en cuántas oportunidades. O sea, si yo ya averigüé quiénes son los actuales, le pregunto específicamente por los nombres de aquellos a quienes quiero responsabilizar solidariamente con la cooperativa. Si existen registrados retiros anuales firmados por todo el personal como retorno anual de ganancias, de acuerdo al artículo 42, inciso 5b de la ley 20.337. Esto es lo que yo le decía, que generalmente las cooperativas falsas no suelen hacer esos retiros anuales. Le dan el anticipo de retorno y después no hay repartija final. Por eso un indicio más también es ese. Si fue aprobado el funcionamiento de la entidad por la autoridad de aplicación, INAES, y la resolución respectiva. Esto para ver si hay contradicción también, porque el INAES se supone que no puede autorizar cooperativas de seguridad, por ejemplo, y las hay. Esto es como las brujas, no existen, pero que las hay, las hay. Y brujos, por las dudas, y ahora me salen con un tema de discriminación de género. Retrocedo un poquitito. ¿Vieron que les dije en el punto anterior que le pidamos al perito si existían registrados los retiros anuales firmados por todo el personal?
quizás la cooperativa trucha les haga firmar a fin de año como que hubo un retiro, aunque no lo hayan recibido. Si esto ocurre, en realidad, por eso también pedimos, cuando le hicimos pedir los libros de caja, banco y todo eso, que verifique si existe egresos en ese concepto, porque a lo mejor le hicieron firmar el papel en forma trucha como que recibió, pero si de las constancias contables no surge que lo hubieran pagado, entonces ahí demostramos el fraude. Si existen constancias contables de la integración de cuota social en el ingreso de cada trabajador que revista desde al menos 2 años antes del ingreso del actor hasta el distracto y que la detalle el perito. Y registro de asociados que los incluya a todos. Si existe y se haya rubricado el libro de informes de auditoría de la cooperativa. ¿Y qué tipo y cantidad de registros tiene volcado durante el lapso de la relación laboral? Porque si no hay informes de auditoría, significa que es una bartolera que no controla nada y nos ayuda a demostrar el carácter de falsa. Y si no logramos probar el carácter de falsa, de todas maneras el desorden absoluto también nos puede ayudar a probar otro tipo de cosas de las que ya estuvimos hablando. Si en ese mismo periodo fue electo un órgano de fiscalización e informará cómo documentó este último su actuación y con qué periodicidad. Informará si existen todos los balances, inventarios y memorias anuales de la cooperativa durante el lapso de la relación laboral. En este caso, lo del órgano de fiscalización también es interesantísimo saber quiénes eran los fulanos para saber si se repiten apellidos respecto de los miembros de la comisión directiva, así sea de un vocal suplente. Porque ahí ya también nos estamos dando cuenta cómo me controlo a mí mismo. Es incompatible. Y por último, bueno, que practique liquidación para el caso que la demanda prospere en todas sus partes, debiendo incluir en la liquidación los montos adeudados a la AFIP que surjan de la informativa .b, reporte de la cuenta corriente monotributistas y autónomos correspondiente al actor, la que habíamos pedido en la prueba informativa. ¿Qué nos conviene también? En este caso es el típico caso para pedir la aplicación de las cargas dinámicas de la prueba. Vamos a decir que dadas las particularidades del caso y en consonancia con lo resuelto por la Suprema Corte de la provincia, si estamos acá en provincia, ¿no? En la causa Villalba Franco contra Devalué Brands Company Argentina, vamos a pedir que aplique el tribunal la distribución de cargas probatorias según la mejor posición de cada parte para su producción, admitiendo las presunciones a favor del actor, y dada la normativa reciente que así lo aconseja, que lo haga saber a las partes en el primer despacho, que podrá aplicar las facultades reconocidas legislativamente por el artículo 1735 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Porque ustedes recordarán que esto de las cargas dinámicas de la prueba era una creación jurisprudencial, pero que tuvo su consagración legislativa en el nuevo Código Civil y Comercial, que ya no es tan nuevo, ya hace 5 años, ¿no? Pero como a todos nos cuesta volver a leer todo, salvo los que han estudiado en estos últimos años en la facultad, pero los demás todavía no lo leímos entero, vamos leyendo a medida que lo vamos necesitando. Entonces, por eso les digo, el 1735 del nuevo Código Civil lo consagró. No se olviden, por más que lo pidamos en el petitorio de la demanda, el juez a lo mejor en el momento no lo provee. Bueno, si no lo provee en ese momento, cuando pedimos la apertura a prueba, recordémoselo, para que en ese momento lo diga. Porque, ojo que después, si no, antes cuando era solamente doctrina o jurisprudencia, las cargas dinámicas los jueces las aplicaban cuando se les cantaba. Ahora, el código, si bien lo consagró legislativamente y le da más fuerza, por eso, pero a la vez también lo limita, porque dice que el juez le tiene que avisar a las partes que va a usar ese criterio. Entonces, no vaya a ser que el juez luego se limite de utilizarlo porque se olvidó de avisarle a las partes que lo va a hacer. Entonces, somos nosotros, los profesionales, los que tenemos que recordárselo en la demanda y luego al pedir la apertura a prueba, si no lo hizo al principio. Otra de las cosas que podemos hacer, de los tips, vamos a decir, medidas preliminares, a los efectos de
antes del traslado de la demanda, ¿no? A efectos de individualizar a los legitimados pasivos. O sea, demando a la cooperativa fulano de tal y quienes resulten sus directores y a quienes, y así, el plural, vamos a decir, el demandado genérico que le solíamos llamar, pero antes del petitorio pedimos un capítulo de medidas preliminares y decimos que a efectos de individualizar a los legitimados pasivos, se oficia al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, de Avenida Belgrano 172 de la Cava, a fin de que informe a quién declaró la demandada como presidente, vice y tesorero durante el lapso de la relación laboral del actor, proporcionando los datos personales y domicilio particular de cada uno de ellos. Porque esto puede no surgir o estar demorado el informe. Si es de seguridad, que se oficie también al Ministerio de Seguridad de la provincia, si la cooperativa, digo, es de seguridad, que se oficie al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, cito en la calle 2 entre 51 y 53 de La Plata, la Dirección Provincial para la Gestión de Seguridad Privada, se llama el organismo, cito perdón, ese ya lo dije, y al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Cava, Dirección General de Seguridad Privada, cito en Avenida Regimiento de Patricios 1142 de la ciudad, para que informen si la demandada se haya habilitada o lo estuvo durante la relación laboral del actor y a quién declararon como director técnico o jefe de seguridad desde ese entonces hasta la actualidad, aclarando la fecha de su designación, datos personales y domicilio particular. ¿Por qué en el caso de las de seguridad, insisto ya un par de veces con el director técnico? Porque por lo general el director técnico suele ser uno de los dueños. A veces no está figurando como presidente, vicepresidente. A veces por ahí figura como un vocal o como, ¿me entienden? Y sin embargo es el director técnico porque es el que maneja la empresa de seguridad. Y entonces lo vamos en gran parte, si logramos mostrar la contravención de la cooperativa en cuanto a prestar servicios para los que no estaba facultado por ley, lo vamos a responsabilizar solidariamente también a quien daba órdenes e instrucciones, a quien tenía el manejo efectivo, más allá del formal que tenía el directorio. Bueno, yo creo que ya es como bastante. No sé, Alejandra, si querés abrir a preguntas, si les interesa. Sí, acá hay una preguntita. Acá en la zona a mí me ha tocado litigar con unas cuantas. Acá tenemos, por ejemplo, la cooperativa de trabajo Manuel Belgrano, el que regentea el high school, en el centro de Quilmes, la cooperativa de trabajo Florentino Ameguino, que se dedica a educación, es una escuela privada con forma de cooperativa, que está en la 138 al 1800 de Berazategui. Qué sé yo, bueno, me tocó unas cuantas. Por ejemplo, otro de los casos, miren qué cosa rara también, ¿no? No me parece raro, pero digo, qué paradójico. Hay algunas obras sociales que contratan como gerenciadoras. ¿Vieron que está de moda las obras sociales? No quieren hacerse cargo de nada de su personal y contratan gerenciadoras. Muchas contratan empresas privadas como gerenciadoras, pero hay otras que contratan cooperativas como gerenciadoras. Y las cooperativas generalmente son de miembros de ellos mismos, de la propia obra social. Y qué curioso, ¿no? Fraude a la ley laboral por parte de obras sociales sindicales, que son los que protegen al trabajador. Bueno, ¿para qué vamos a seguir abundando? Bueno, y cooperativas de trabajo, me ha tocado, cooperativas en esos casos que les dije de la enorme multiplicidad de los casos que contratan municipalidades, que contratan a empresas privadas mediante licitaciones, pero a las que les obligan a contratar cooperativas prohijadas por el propio municipio para generar con los amigos o militantes espacios para trabajar. Bueno, todo lo que se les pueda ocurrir. Bueno, no sigo hablando para que no me graben y después me hagan una demanda por... Van a venir, los municipios se van a acordar mucho de vos, Marcelo, si seguís hablando. Acá hay algunas preguntas. Y tengo que demandar por fraude laboral, tengo que decir las cosas que ocurren. Tal cual.
Tal cual, está perfecto, está más que perfecto. Igual ahí cuando contratan de esa forma, ¿no serían también responsables solidarios de la contratación en este despido? ¿El propio Estado? El Estado en algunos casos y las otras empresas privadas que contratan estas. Bueno, todos. Claro. Todos, son solidariamente responsables todos. Es decir, cuando hay fraude y todos intervinieron, son todos. Lo que pasa es que es un trabajo bárbaro porque hay que invocar diversos factores de imputación de responsabilidad solidaria para cada uno. Acuérdense lo que les dije cuando hablé de eso, es decir, tenemos a la cooperativa, a los directivos de la cooperativa, cuando son los constructores, ¿no? Cuando son cooperativas que proveen personal, estamos hablando, al municipio o estado provincial contratante, a la empresa privada licitadora, a ver, ¿cómo se llama? A la compañía de seguros si es un daño, por ejemplo. Y la compañía de seguros se da el caso que a lo mejor cuando son cooperativas no puede contratar a RT. ¿Por qué? Porque la cooperativa no tiene dependientes, salvo que sí, que los tenga, hay casos que los tiene, pero normalmente este tipo de trabajitos que les estoy contando lo hacen con pseudo socios cooperativos. Entonces, si es un socio cooperativo, no puede tener ART. Entonces, no tiene la cobertura integral del ART, sino que le contratan un seguro de accidentes personales con el límite de la cobertura que siempre es muy inferior a los de la ley de riesgos del trabajo, ¿no? Tal cual. Sí, te volvés investigador privado para hacer este tipo de demanda. No te quepa ninguna duda. Te volvés investigador privado, porque tenés que sacar a todos los y cada uno de los que participaron y a cada uno darle la parte que corresponda, ¿no? Para decirlo bruscamente. Acá hay una preguntita, Marcelo. Bueno, hay abogados y abogados. Algunos, cuando la ven difícil, lo patean. O peor, le dicen, no tenés posibilidades. Bueno, para eso está Marcelo. Con toda honestidad, que sean que sean más generosos y se lo pasen a los colegas que estudiamos. Claro, para eso está Marcelo Arroyo, o sea que cualquier cosa que te molesten. Acá, Marcelo, hay una pregunta, dice otro Marcelo, ¿no? Para las cooperativas de trabajo... Debe ser buen abogado ese. Seguramente. De trabajo en fraude a la ley, ¿cuál es la responsabilidad del presidente y tesorero si son ellos los que manejan en detrimento de un trabajador en negro que sufrió un accidente de trabajo? Toda la responsabilidad, ya lo vinimos diciendo. Y al igual que responsabilizamos solidariamente a un socio gerente en una SRL o a un presidente en la sociedad anónima cuando cometió un ilícito, ejemplo clásico, el trabajo en negro, de la misma manera lo podemos hacer acá, no por el negro, sino por el ilícito de la cooperativa fraudulenta o de la contratación fraudulenta. Toda vez que se comete un ilícito, se le puede imputar por responsabilidad solidaria a los directivos de la entidad. Y este es un principio general, pero que además le leí hace un ratito que estaba previsto también. Sí, esta es una pregunta que se hizo allá arriba, pero bueno, después me retan si no las leo. Acá Julio pregunta, bueno, Clara, muy buena exposición, y dice, ¿cómo aconseja plantear el caso de aquel dueño de hecho que no figura en ningún órgano de la cooperativa, pero que tiene responsabilidad solidaria? Y bueno, este es el mismo problema, no es específico de una cooperativa, este es el mismo problema que tenemos en todas las sociedades comerciales también, cuando viene el trabajador y nos dice, el dueño es fulano, y uno va y averigua y no figura en ningún lado. Acá enteramente va a pasar como yo les dije con respecto al director técnico en las cooperativas de seguridad. El director técnico no tiene responsabilidad legal frente a los contratados, a los trabajadores contratados. Pero uno, en ese caso, esa figura nos da la pauta de un cierto manejo y si los asociamos a algún parentesco, además, mejor. Pero en el caso de las entidades, en las demás cooperativas que no hay un director técnico,
habrá que, va a ser una cuestión de hecho y prueba. Vamos a tener que decir, igual que hacemos con una entidad privada, decir, bueno, pero este tenía el manejo efectivo. No figura en ningún lado, pero era el que daba órdenes, instrucciones, es el que tomaba las decisiones, pero ahí ya vamos a tener que depender de una cuestión de hecho y prueba y conseguir testigos que digan eso. No hay nada legal más que la prueba que podamos producir. Genial. Gastón acá dice, bueno, primero dice que sería ideal hacer una clase específica de imputación de responsabilidad solidaria. Ya te están mandando un tema ya. Mirá, si este miércoles, antes de ayer, me tocó a mí, no, este miércoles no, el otro miércoles, el anterior, me tocó a mí dar en la clase, el bloque laboral del curso de iniciación que da el colegio, hablar sobre, ¿cómo se llama? Legitimación pasiva. Y en esos casos hablamos de todos los casos de responsabilidad solidaria. Está bien, no era tan en profundidad como me está pidiendo el colega, pero bueno, en eso también sirve para algo. Es un tema muy largo. Debe estar grabada y en el canal de YouTube del colegio seguramente está. Si lo suben, lo que pasa es que el colegio está subiendo a los premios las cosas. Yo di uno para el Círculo de Varela en julio y todavía no lo subieron. Por ejemplo. Igual sobre la pandemia y todavía no. Nos rete, así que pasamos a la pregunta. No, bueno. Es una realidad, que no se confíen en que figure ahí porque... dice Gastón, ¿cómo saber si el trabajador fue registrado como asociado? ¿Por el registro en la AFIP? Pregunta. A ver, el registro de asociados es el de la cooperativa. En la AFIP lo que va a haber es una inscripción del trabajador como monotributista asociado a cooperativa, pero eso es una declaración unilateral que para la AFIP está haciendo el trabajador, no es la comprobación fehaciente. Yo voy y me declaro como socio de cooperativa, me inscriben y no creo que la AFIP te pida un título. Vos vas y te anotás. El verdadero registro es el que posee la cooperativa y generalmente cuando es en fraude a la ley no tiene nada el trabajador. Porque si no, el trabajador, aunque él no tenga una copia del registro, debería tener por lo menos títulos de la cuota social, de las acciones, vamos a decir, de su cuota social. Y no lo tiene generalmente. Así que la única manera de conocerlo es a través de la pericia contable dentro del juicio, decirle que lo audite, como estuvimos hablando. Sí, la mayoría de los trabajadores ni siquiera saben a qué van a la AFIP. Le dicen que lleven determinada cantidad de papeles, preséntenlo, firmen todo y tráiganme lo que le da la AFIP. O sea que no tienen conocimiento de qué es lo que están firmando tampoco. Pero en el mejor de los casos, sobre todo cuando son trabajadores, no sé, supongamos de la construcción, gente con escasa instrucción, lo hace la propia cooperativa, tiene los administrativos y lo acompañan, lo llevan al tipo y lo anotan ellos. Claro, no le explican que después se tiene que dar de baja y todas esas cosas. En la de seguridad también, nos pasó que en una de seguridad muy conocida, que tiene solamente el nombre, los autos y todo, pero la cooperativa no se llama como el nombre que dice los autos ni nada, está a nombre de otra cosa, otra empresa, que es otra cooperativa, a su vez es un por eso sí. Te digo, te convertís en un investigador privado para tratar de llegar a ese lugar, y sin embargo todos los autos, por ejemplo para los accidentes también, tienen el nombre de esa empresa cooperativa, y no existe. No existe. Es así. Acá Gabriela dice, quisiera preguntarle al doctor si está bien que la cooperativa haga inscribir al trabajador como monotributista social. No importa si es monotributista social o monotributista común. Es falso, en cualquiera de los casos.
a ver, siempre estamos hablando de casos que realmente sean falsos, que son la mayoría de las cooperativas de trabajo. Sobre todo las de provisión de mano de obra estamos hablando, ¿no? No quiero ser tampoco tan lapidario. Hay genuinas, pero corresponde legalmente, si la cooperativa es genuina, que se inscriba como monotributista, y no sé si también como monotributista social, porque tiene un régimen propio. Y no lo será legal si es en fraude. Nada, no, más de eso no puedo decir. Bueno, acá no le entiendo la pregunta, Hernán, que ya la hizo varias veces. Para mí ya la contestaste, pero sigue preguntando. ¿Qué es lo que se pide a la FIP, Marce? Te pregunta. Claro, ya lo detallé, lo recontra detallé cuando estábamos hablando al final, todos los tips de lo No, pedido a la FIP. dice que no entendió. Sí, me parece. Acá, mientras tanto, cualquier cosita, mira, vamos a hacer una cosa. Sí. Yo voy a poner acá en el chat mi Sí. email, el que quiera hacer consultas, que le quede alguna duda. Dale. Mientras tanto, te hago la consulta que tiene. Gastón pregunta, ¿cómo formular la demanda si está fraudulentamente registrado como asociado? Tiene un accidente de trabajo y se terminó el vínculo laboral, pero la cooperativa tenía empleados registrados, es decir, había RT. Se debe iniciar por un lado el reclamo ante las comisiones médicas y paralelamente se puede iniciar la demanda en el Juzgado Nacional del Trabajo en Cava. No, paralelamente no. Si va a accionar, si va a accionar por el accidente, por el daño, sí, va a tener que pasar por la RT por la última jurisprudencia. O bueno, puede plantear la inconstitucionalidad de todo el sistema y no pasar por las comisiones médicas. Pero lo cierto es que igual la pregunta me parece que era otra. O sea, la estoy mirando acá en el chat. Dice, claro, estaba fraudulentamente registrado como asociado. Pero al señalar, dice que la cooperativa tenía empleados registrados, o sea que había RT. La ley dice que cuando hay una RT, aunque haya uno que esté en negro, y esto equivaldría a ser un empleado en negro, se le tiene que dar participación a la RT de los demás, y que después la RT puede repetir contra el empleador por la falta de aportes. Ahora, eso es lo que dice la ley con respecto al empleado no registrado. Pero como acá me van a discutir porque van a decir, no, este no es un empleado no registrado, este es un socio cooperativo, me van a decir. Entonces, quizás sería muy probable que la RT no lo vaya a atender y que zafe de pasar por las comisiones médicas y pueda directamente entablar el juicio contra el empleador por la reparación integral inclusive, y hasta también demandar a la propia RT. Salvo que en carácter de asociado, esa misma cooperativa haya contratado un seguro de accidentes personales, con lo cual me hace un poco menos discutible la cobertura que lo de la FIP, que lo tengo que explicar por el lado de esta cobertura indirecta para los trabajadores en negro. Entonces tendré que elegir yo como abogado, como estrategia, si demando al empleador y a la compañía de seguros o al empleador y a la ART. Genial. Sí, se entendió. Hernán pregunta, ¿cómo es el tema de las cooperativas de la Salada? No tengo ni idea. Ok, respondido, Hernán. Marcelo dice, la normativa sobre extensión de responsabilidad al presidente y tesorero, ¿es la ley de sociedades o la de la propia ley de cooperativas? Hoy por hoy está incluido hasta en el Código Civil. Era el 54 de la 19.550 para las comerciales, pero hoy está incluido en el Código Civil. Les dije antes, creo que les dije
¿Les dije o no les dije el artículo? No me acuerdo. Sí, lo escuché, pero no sé, puede ser. Pero búsquenlo en la parte de ¿cómo se llama? De las sociedades. Está el artículo del Código Civil que prácticamente copió, no digo textual, pero bastante parecido al artículo de la Ley de Sociedades, extendiéndolo a las asociaciones civiles y todo tipo de entidades. Todo tipo de personas jurídicas, vamos a decir. Con lo cual incluye también a las cooperativas. Cristina pregunta, ¿qué pasa ante un reclamo laboral? El asociado a la cooperativa demanda a la empresa que contrata a la cooperativa y también a la cooperativa. En Río Negro, Cámara Laboral General Roca los tienen como responsables solidarios ante el reclamo, dice. Y sí, pero eso, por supuesto, eso va a depender de cómo interpreta cada juez y de las pruebas que ofrezcamos nosotros. Seamos conscientes que cuando vamos a litigar contra una cooperativa, la tenemos difícil, pero que hay que estudiar. Y si estudiamos, y para eso estamos dando este curso, para dar algunas orientaciones de a dónde apuntar para estudiar este tema, vamos a encontrar elementos. Ahora, si la queremos hacer así facilonga y planteamos la demanda y una extensión de responsabilidad a los directores de la cooperativa y demás, así nomás no nos la van a dar. No nos la van a dar. Los jueces son muy renuentes. ¿Por qué? No es porque sí, porque son conservadores, sino porque, como dije al empezar, cuando empecé esta charla, dije que las cooperativas son el principal instrumento legal de la economía social. Entonces, un juez le tiene que temblar la mano para condenar a una cooperativa, porque puede haber detrás un verdadero objetivo social en manos de trabajadores asociados y que a lo mejor les produce un enorme daño si los condena irracionalmente. Nosotros que ejercemos la profesión estamos podridos de ver cooperativas falsas, pero las hay genuinas. Entonces los jueces tienen que tener cuidado. Entonces dependerá de nuestras ganas de investigar poder lograrlo. Así que a la pregunta, digo, ¿qué pasa ante un reclamo laboral? Y sí, a todos los que ella dice, los que Cristina dice, se puede demandar y dependerá del criterio de cada juez y de la inteligencia y trabajo empeñado por nosotros para hacer la demanda. No tengo más preguntas, Marcelo. Como siempre, un placer escucharte y bueno, poder sacar de tu experiencia todos estos tips que vienen bárbaros para trabajar, para que los colegas puedan tratar de buscar la forma de poder seguir trabajando ante este tipo de demandas que son bastante difíciles para una persona que recién comienza en la profesión, pero que no es imposible si estudia y si tal vez bueno, le pone ganas y busca la forma, ¿no? Porque si no, no existe otra forma de trabajar acá en nuestra profesión. Te agradecemos desde la comisión directiva del foro, como siempre, por acompañarnos, por brindarle a los colegas estos tips prácticos que tan bien les vienen para la profesión, como dije antes. Así que un placer tenerte. Te paso la palabra para que te despidas de los colegas y ya te vamos a estar convocando, no sé si este año, porque ya debes estar cansado, pero seguramente el año que viene nos volveremos a encontrar. No, gracias a ustedes, gracias al foro que siempre me tiene en cuenta y gracias a todos los oyentes que, bueno, que en medio de este despelote de la pandemia tienen ganas de formarse. O no sé si no lo harán porque no tienen otra cosa que hacer, qué sé yo. Puede ser que estén aburridos, pero yo les vi cara de que estaban todos muy entusiasmados tomando nota, o sea que aburrido no fue. Le voy a habilitar el micrófono a todos para que le den un fuerte aplauso al doctor Marcelo Arroyo y les agradecemos como siempre desde... Gracias. Nos acompañen a la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.